Química experimental. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por Ana Paula Aldama, Carlos Eduardo Hernández, Mariela Correa Delgado y Karen Romero. Práctica 9. Bolsa de aire. Una reacción que salva vidas. Los objetivos de la práctica son: 1. Determinar en una reacción química por medio de los cálculos estequiométricos la cantidad de bicarbonato de sodio que se requiere para producir una cantidad específica de dióxido de carbono. 2. Aplicar la fórmula de la Ley General de los Gases para calcular la cantidad de CO2 producida en una reacción química en condiciones de temperatura y presión real. La fórmula de la Ley General de los Gases determina que la presión por el volumen es igual al producto del número de moles por la constante universal de los gases y su temperatura. Y 3. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas estequiométricos para valorar la importancia que tienen en situaciones de la vida cotidiana. Para llevar a cabo la práctica, primero fue necesario calcular el volumen de la bolsa de plástico. Para esto, decidimos llenarla de agua. Fuimos midiendo con una probeta la cantidad de mililitros que era la capacidad de la bolsa, y así pudimos tener cuántos mililitros le cabían a la bolsa, lo cual fue el volumen de aire que también le cabía a la bolsa. Ir en gas para inflar la bolsa. Tomamos como base los cálculos en la ecuación que habíamos hecho de bicarbonato de sodio y vinagre, que habíamos hecho previamente en nuestro prereporte. Temperatura promedio de 18 grados centígrados. Una vez que tuvimos los cálculos hechos, procedimos a pesar en la balanza en bicarbonato de sodio. El valor de bicarbonato de sodio fueron los que calculamos en el paso anterior. Una vez que tuvimos pesado el bicarbonato de sodio, lo colocamos en la esquina del fondo de la bolsa y con el cordoncito fuimos amarrando hasta lograr que no se saliera nada de bicarbonato de sodio de la esquina. Después procedimos a agregar ácido acético con un 20% en exceso. Tuvimos mucho cuidado para que los dos reactivos que metimos en la bolsa no se tocaran, puesto que uno se colocó en una esquina y el otro en la esquina contraria. Con mucho cuidado cerramos la bolsa e intentamos sacarle todo el aire posible. Una vez cerrada la bolsa, procedimos a quitar el cordón que habíamos utilizado para aislar la esquina que contenía el bicarbonato de sodio y comenzamos a agitar la bolsa para que se llevara a cabo la reacción. Después de un determinado tiempo, vimos que de tanto agitar la bolsa no sucedió ninguna reacción. Esto fue debido a que no tenía un reactivo que hiciera que reaccionara. Y lo que nos faltó fue el H2O, y por más que intentamos agitar, no sucedió nada. Tuvimos que volver a realizar el experimento y esta vez le adicionamos el H2O, y cada momento que iba pasando se iba inflando la bolsa más y más hasta llegar a su punto máximo. Necesarios para preparar un volumen de 0.76 litros es de 0.0245 moles. Y bueno, eso de 0.76 litros es lo que se identificó como el volumen de la bolsa. Posteriormente, usando la masa molecular del dióxido de carbono, se calculó la masa del producto de dióxido de carbono, del bicarbonato de sodio, agua y el ácido acético esperados. Y esto se pudo llevar a cabo mediante la fórmula, la ecuación de la reacción, en la que tanto los reactivos como los productos funcionan con una molaridad de 1. Y esta ecuación se va a mostrar más adelante para observar en lo que se propone. Así pues, multiplicando el número de moles de carbono por la masa molecular de cada producto, se obtiene la masa de cada uno de ellos, de cada componente, tanto del bicarbonato de sodio como del ácido acético y el agua. También se calculó un excedente de 2% para el ácido acético, que es lo que se muestra en rojo en la parte donde está en la parte superior derecha. Y esto se calculó con el fin de que la mayor cantidad de ácido acético pudiera reaccionar, y de esta forma se esperaría que en la reacción quedaran, además de los productos, una masa de ácido acético que no reaccionara.
Además de los 0.042 gramos de agua calculados para los productos, también se agregaron 8.2 mililitros de agua, que es lo que se muestra en la parte inferior derecha, en rojo, y esto se utilizó como medio para llevar a cabo la reacción, porque cuando se llevó al principio a cabo la reacción, se observó que no había ninguna reacción porque no había un medio en el cual se pudiera llevar a cabo. Así pues, la cantidad de producto calculado incluye 2.4 mililitros, que son la suma del volumen de agua y el bicarbonato de sodio obtenidos para los productos. La cantidad de agua adherida para favorecer la reacción, que es de 8.32, y finalmente los 0.28 gramos de reactivo excedente que se calcularon, que no reaccionan con el ácido acético. En suma, se esperarían 11 mililitros de producto en la bolsa al final de la reacción. Sin embargo, después de la reacción, a pesar de que al pesar el producto, se obtuvieron solamente 10 mililitros. Y bueno, esta diferencia entre el producto calculado y el obtenido radica en la cantidad de reactivo que precisamente reacciona durante la reacción. Debido a que existe incertidumbre en las mediciones de las masas, tanto por parte del investigador como del método empleado, es muy posible que las cantidades de producto no coincidan. Los cálculos llevados a cabo en la diapositiva anterior solo consideran el rendimiento teórico que los reactivos pueden tener. En otras palabras, consideran la máxima cantidad de productos que pueden obtenerse si los reactivos reaccionan en su totalidad. A la parte de análisis se decidió llevar a cabo una representación molecular de las interacciones entre reactivos y productos. Y bueno, aquí es posible observar que cada reactivo funciona con 1 molar, tanto el ácido acético como el bicarbonato de sodio, y después funcionan con 1 molar el acetato de sodio, el agua y el dióxido de carbono, que es lo que se mencionaba en la primera diapositiva. Y bueno, la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético constituye una reacción de neutralización. El bicarbonato de sodio, que se muestra en verde al inicio de la reacción, antes de la flecha, es la base, y el ácido acético, que es el que se muestra en azul, pues claramente es el ácido. Además se tienen como productos una sal, que es el acetato de sodio, en verde claro después de la flecha, agua, que es el que se muestra en rojo, y dióxido de carbono, que es el que se muestra en gris. Y bueno, estos productos son característicos del tipo de reacciones de neutralización. Tanto el bicarbonato de sodio como el ácido acético son electrolitos, es decir, que son capaces de conducir electricidad cuando son disueltos en agua, o bien de formar iones distintos. Una vez disueltos en agua, el sodio del bicarbonato de sodio intercambia su lugar con el ion de hidrógeno, que es lo que se muestra del lado derecho como Na con un signo más, y al inicio de la reacción está en el bicarbonato de sodio, y cuando se forman los productos, el sodio forma parte del acetato de sodio. Bueno, y se obtiene a partir de esta ionización acetato de sodio y ácido carbónico. El ácido carbónico, que no se muestra en esta reacción, pasa por una segunda etapa en la que se descompone rápidamente para formar el dióxido de carbono y el agua, que sí se muestran en esta reacción. Y bueno, el dióxido de carbono son las burbujas que se observan durante la reacción. Y bueno, esta segunda etapa por la que pasa el ácido carbono hace que la reacción sea irreversible a presión y temperatura estándar. Bueno, y todo esto ocurre debido a que el ácido carbónico está compuesto por dióxido de carbono y agua, pero no obstante varía en los enlaces intermoleculares presentes, los cuales son levemente más estables que los del dióxido de carbono. Cuando se incrementa la energía de una sustancia aumentando la temperatura, por ejemplo, se deshacen los enlaces y se forma el dióxido de carbono y el agua.